Bienvenidos, mi nombre es Evelyn Juliana Mejía Osorio, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy estoy junto a mis compañeros del trabajo colaborativo del curso de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Doy paso para la respectiva presentación. Hola, buenas noches. Soy la estudiante Rocío Medina Jiménez. Hola, buenas noches. Soy Shirley Esquivel. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Javier Mendoza, presidente del programa de Psicología, Zona Centro-Sur de Cali. Bueno, para complementar, todos somos estudiantes de segundo semestre, entonces vamos a enfocarnos el día de hoy a hablar sobre la unidad 2, etapa 3, escenario 2, de la violencia bipartidista a la violencia neoliberal. El tema principal va a ser del Frente Nacional de 1958 a la era Uribe, 2002 a 2010. Vamos a estar enfocados a dar respuesta a la pregunta orientadora de acuerdo a la guía de actividades. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social? Rocío. Gracias, Evelyn. Notamos que en la era de Uribe es una época que marcó bastante la historia colombiana. Los partidos políticos, cada partido político tiene sus intereses. La corrupción siempre se beneficiará de manera personal y con actos contrarios que van contrarios a la ley y a los principios morales también. Se dice que Uribe combatió las guerrillas de izquierda y también tuvo fuertes escándalos por tener lapsos con el narcotráfico y falsos positivos, que era cuando disfrazaba a personas civiles de muertos como guerrilleros para decir que eran dados de bajas en combates con el ejército, para hacer creer al país que eran miembros de la FARC. A causa de estos conflictos armados, se une el tema de la desigualdad, repartición de tierras, luchas armadas revolucionarias, guerras contra el terrorismo y el narcotráfico, asesinatos que generaron violencias que han ido desdibujando la verdad de Colombia. También se dice que los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método como transformar la sociedad. Yo me voy a ir un poco más atrás y voy a hablar del conflicto bipartidista que se dio a cabo entre los años 60, antes de los años 60. En los años 60 llegó el Frente Nacional que dio un pare a este conflicto. Fue un pacto bipartidista entre el Partido Conservador y Liberal en esa época, pero la oposición se vio excluida del sector político. Entonces dieron nacimiento a movimientos guerrilleros como el ELN, la FARC y el M-19. Se buscaron dar unas conciliaciones más tarde en el gobierno de Belisario Betancur con estas guerrillas, pero también dieron nacimiento la extrema derecha a unas autodefensas, a la cual llamaron paramilitares, que causaron también terror y conflicto en el país, dejando muchas víctimas. Listo. Con lo que dice la compañera Shirley, de estos grupos que se formaron, como fue las FARC, el ELN, el M-19, estos grupos se formaron tomando como modelo a la revolución que se vivía en Cuba, y ya que ellos peleaban por una justa política por todos, una justa diversidad, que todos estuvieran igual. Ellos defendieron el Frente Nacional, era el que manejaba todo, ya que liberales y conservadores eran los que regían, porque el poder administrativo de toda Colombia. Estos grupos se fueron dando cada uno para
hacerle frente a este pacto bipartidista que se formó, ya que solo liberales y conservadores eran los que eran beneficiados, bueno, por el poder político. Se formó en primera instancia lo que fue el MRL y la NAPO, que eran liderados por dos expresidentes, ya que no estaban de acuerdo con el Frente Nacional. Y también por la violencia que se vivía en las zonas rurales, ya que en esos lados no hacía presencia como tal el gobierno. Bueno, abarcando un poco lo que dicen mis compañeros, cómo toda esta problemática desdibujó a la verdad a través de la manipulación de la información, ya que los medios de comunicación muchas veces brindaban información falsa a todos los habitantes con el fin de generar temor y buscaban de esta manera crear como falsos positivos, por así mencionarlo. Asimismo, se vio mucha represión, ya que si había algún habitante que no estuviera de acuerdo con los ideales políticos de aquella etapa, los buscaban y eran pues presos de las autoridades. También a través de la negación de la realidad, ya que en algunas ocasiones los poderes han negado la existencia de los problemas o las situaciones que afectan a la misma sociedad, con el fin de evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Un ejemplo para esto es el tema, como lo mencionaba la compañera Rocío, de los falsos positivos. Digamos que hoy en día es incierto porque hay información difusa, entonces por ese motivo pues no se ve la parte de la verdad. Y además la corrupción ha también contribuido de manera significativa, no solamente en ese momento de la historia, sino actualmente, ya que manejan pues los poderes o los recursos de manera indebida y de esa manera en conjunto es que se ha desdibujado la verdad. ¿Algún otro compañero quiere dar un aporte? Pues voy a retomar la Comisión de la Verdad, que es con la que se ha buscado esclarecer todo este conflicto por medio de la opinión de campesinos, indígenas, afrodescendientes, partícipes del conflicto, víctimas y victimarios. Se han tomado los diferentes contextos para esclarecer estos hechos históricos. Y es ahí donde está saliendo la verdad a flote, porque pues estos gobiernos, toda esta cadena de gobiernos ha querido ocultar toda la verdad y solo se ha sabido los hechos de solo una parte. Es más, pues para muchas personas la guerrilla es los mismos paramilitares, no hay diferencia. Entre las personas no hay una diferencia. ¿Quién es paramilitar? ¿Quién es guerrilla? Si usted le dice a una persona del común, paramilitar es lo mismo que guerrilla, no hay diferencia. Entonces, con esto se ha querido esclarecer, aunque han habido muchos problemas, porque igual siguen desdibujando la verdad y no quieren que suceda la verdad. Para completar un poco el tema de mi compañera Shirley, podemos resaltar que los protagonistas de este conflicto armado han sido los partidos políticos tradicionales, los movimientos guerrilleros, el ELN, la FARC, el paramilitarismo y los grupos revolucionarios. Y pues parte de esto, los victimarios han sido grupos de minorías como los indígenas, afrodescendientes, campesinos, que no han contado con el acceso a los derechos y propiedades de servicios del Estado. Y de pronto para hacer un aporte. Sí, claro. Compañera Rocío, pues todos estos grupos que se han formado y que hasta el momento todavía están, y que en gobiernos anteriores quisieron dar de pronto una solución, como fueron los acuerdos de paz, y pues que no tuvieron ningún
Bueno, no llegaron a nada, por así decirlo, porque en unos se movilizaron, en el gobierno Uribe se movilizaron unos facciones del ELN y una parte del paramilitarismo, pero se formaron otros. Y aparte de eso, la llegada del narcotráfico fortaleció lo que fue las FARC y el ELN. Y, como dice la compañera, la creación del paramilitarismo de la ultraderecha. También ayudó esto a que siguiera otra vez el conflicto, viviéndose de otra manera, ya que las grandes potencias o las personas más generadas eran las que cogían esas tierras para el cultivo de esa droga y así seguir subsistiendo el narcotráfico. Exacto. Agradeciendo la atención prestada a este video, a la exposición de cada uno de mis compañeros, Rocío, Shirley, Carlos. Damos por concluir este encuentro. Agradecemos a todos. Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias. Gracias.